Hola jóvenes, hoy vamos a aprender sobre el proceso comunicativo, que es el primer tema del bloque 1 de taller de lectura y redacción de primer semestre. Vamos a partir del concepto de comunicar, que es una palabra que proviene del latín comunicare, que significa compartir algo, poner en común. Hoy vamos a poner en común este tema para repasar conceptos básicos del proceso comunicativo y una actividad interactiva de autoevaluación que va a ser muy divertida, ya lo verán. Desde el año 1800, el lingüista Ferdinand de Saussure, que una de las habilidades más destacadas de la especie humana, que diferencia el resto de las especies, es la capacidad de hablar y de construir signos con significado, de tal manera que parte de una pregunta básica. Esta pregunta es ¿cómo nació el lenguaje? La curiosidad que desencadenó esta pregunta implicó que el hombre fuera capaz de organizarse en grupos desde la prehistoria, que aprendiera a dar nombre a aquellas cosas que aún no lo tenían, que se organizara para cazar, para estar seguro, para cocinar sus alimentos y para proveer y tener segura a la familia. La comunicación humana ha hecho posible que el hombre se oriente entre calles, pero también oriente su vida y establezca metas. Hace posible que al comunicarse en grupos tome para ganar partidos en un juego, por ejemplo, o para competir con otros con la intención siempre de mejorar en su desempeño. De tal forma que la interpretación de mensajes de referencia común de símbolos, de signos, de códigos y significados que son compartidos y que para hacerlo requiere de reglas específicas y de interacciones que se establecen en base a estas reglas. Las reglas de la escritura, por ejemplo, son sistematizadas y explicadas puntualmente por la ortografía. Por otro lado, la ortología se encarga de las reglas de pronunciación de la palabra. De ahí surgen dos tipos de comunicación, con códigos lingüísticos específicos. Tenemos la comunicación verbal, que se subdivide en comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral se realiza a través del habla y también a través de gritos, el llanto y la risa. Son también considerados signos de comunicación porque cuando escuchamos un grito, por ejemplo, podemos determinar si se trata de una persona que está asustada o es un grito de dolor o tal vez un grito de alegría o celebración. Lo mismo ocurre con el llanto y la risa, que dependiendo de la situación comunicativa y del contexto, es la interpretación del mensaje. Dentro de la comunicación verbal también tenemos la comunicación escrita. Y esta se realiza a través de códigos como jeroglíficos, el alfabeto, incluido el braille, también el uso de ideogramas, como ocurre con la escritura china, que también pertenece a este tipo de comunicación. Incluso imágenes como el punto de reunión para concentrar a las personas en un momento de emergencia es considerado comunicación escrita. Otro tipo de comunicación es la no verbal, ya que la comunicación no verbal no requiere de palabras. Este tipo de comunicación se realiza con movimientos corporales y con el uso de signos con las manos. Y a repasar los tipos de comunicación y los códigos verbal y no verbal. Les voy a pedir que busquen un lápiz y una hoja porque van a observar unas imágenes y a partir de las imágenes van a escribir si esta imagen es comunicación verbal o no verbal. Les comento que son 10 imágenes. Estas son las primeras 5. Vamos a revisar la primera. ¿Ya decidieron? Muy bien, es una chica llorando. Recordemos que al llorar se está expresando algo, una emoción que es exteriorizada. Es un tipo de comunicación, por tanto, verbal. A continuación tenemos un diálogo entre Felipito y Mafalda. Es comunicación verbal oral. Muy bien. En la parte inferior vamos a observar un grupo de pictogramas o iconos que tienen que ver con la seguridad vial. Comunicación verbal escrita, pictogramas
¿correcto? Del lado derecho de la pantalla tenemos a un joven que está haciendo un saludo militar. Está utilizando la comunicación no verbal para comunicarse con la persona que está al frente. Y en la parte inferior, lenguaje de señas, que es comunicación. Si hasta ahí has reunido 5 aciertos, vas muy bien, te felicito. Vamos con las siguientes imágenes. Esta es la primera imagen. Bien, vamos a comprobar. Comunicación verbal escrita, de acuerdo. Es una persona con discapacidad visual o con una capacidad diferente. Comunicación verbal escrita, perfecto. Ideogramas chinos, comunicación verbal escrita, muy bien. Haciendo un saludo, comunicación no verbal. Y un grupo de carteles, comunicación verbal escrita. Suma tus aciertos. ¿Verdad que reuniste los 10? Felicidades. Vamos a agregar algo más. Para que todo proceso de comunicación sea eficaz, es necesario que los interlocutores compartan el mismo código lingüístico. Esto quiere decir que la persona está hablando con otra que le escucha, debe tener el mismo idioma en común. Por ejemplo, alguien que habla en español va a poder decodificar lo que escucha en español. Pero va a ser muy difícil que alguien que hable en español y hable persona que habla ruso puedan establecer un proceso comunicativo eficaz. Por tanto, el código lingüístico oral debe ser el mismo. Lo mismo ocurre con la escritura. Hay idiomas como el chino o el mandarín que se escriben con ideogramas y otros que se escriben con otro tipo de símbolos como el ruso. Por lo tanto, también en la versión de códigos escritos es necesario que se compartan. De igual forma, en la comunicación no verbal, cuando se trata de lenguaje de señas, hay diferentes tipos de códigos. Tenemos el lenguaje de señas mexicano, como el ejemplo que está en la parte inferior de la pantalla, y el lenguaje de señas en inglés. Como podrán observar, la posición de las manos es diferente entre uno y otro. Muy bien, ya que conocemos los tipos de códigos lingüísticos empleados para establecer comunicación, podemos decir que aunque el idioma es de carácter social, también el contexto en donde el mensaje se lleva a cabo está influenciado dentro del proceso comunicativo o influye al proceso comunicativo. Por lo tanto, se tienen que considerar todos sus elementos. Vamos a repasarlos. Tenemos un emisor o enunciador, que es la persona que inicia la comunicación, quien va a mandar un mensaje a un receptor o enunciatario. Bien, este mensaje va a estar influenciado por un contexto situacional, histórico, psicológico, que tiene que ver con el estado emocional del emisor, y necesariamente se tiene que referir a una idea principal, a una cosa o asunto. A esto se le llama referente. Un ejemplo de referente. Cuando hablamos de que una persona te platica y dice, acabo de llegar, tuve que ir a consulta, había mucha gente en la sala de espera, cuando me pasó la enfermera me puso una inyección dolorosísima y yo salí que no podía caminar bien de ese lugar. Muy bien. Por el referente podemos darnos cuenta que el contexto donde ocurre la acción es un hospital. Ese sería el contexto físico. Y el referente sería, la persona fue a ponerse una inyección a un lugar, ¿verdad? Y los demás, la información accesoria tendrá que ver con la profesión de la enfermera. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que el receptor o enunciatario decodifica la información y la comprende, va a generar una respuesta y en ese momento va a cambiar de rol. Ahora se va a convertir en emisor y le va a mandar una respuesta a través de un canal para que el proceso siga su curso.
¿verdad? A esto le llamamos realimentación o retroalimentación. Vamos a repasar en una actividad adicional. Bien, la actividad consiste en que lean este diálogo y enseguida vamos a completar una tabla para repasar lo aprendido. ¿De acuerdo? Un minuto para que lean. Muy bien. Vamos a hacerlo juntos, ¿de acuerdo? ¿Quién es el enunciador o el emisor? Observen en el diálogo quién inició la conversación. Mafalda, ¿verdad? La niña. De acuerdo, vamos con el siguiente. Deben ganarme. ¿Quién es el enunciatario o receptor? Muy bien, la madre. La mamá de Mafalda. ¿Qué código de comunicación se empleó en este diálogo? ¿Verbal u oral? ¿En qué contexto ocurrió la acción? Si observamos, la señora está sentada en un sillón, está tejiendo algo o cosiendo y parece un lugar muy cotidiano, por tanto podemos deducir que es la casa familiar o la sala. Y el referente es el asunto del que se habla. ¿Qué le preguntó Mafalda a su madre? Ella inquirió sobre la edad. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Con esto finalizamos este tema que es el proceso comunicativo. Les invito a realizar las actividades señaladas en su libro de texto y en la sección de comentarios de este video van a encontrar un enlace a un cuestionario de evaluación y de repaso del tema. Que tengan un buen día y nos vemos en el próximo bloque. Bye.